Perfecto. Bueno, Matilde, no se te ve. Ahí estás. Perfecto. Se Hola tendría que ver. Matilde, Ah, ahí está. ahí estamos, ahí estamos. Me Bueno, interesaría me interesaría que se viera menos y se vea más el diapositivo. No sé si se no, puede no, no, achicar. no te preocupes. Ahora te van a poner en la pantalla Ah, el- ah, el- la clase y ahí vos estás al costadito. Yo ahí te está. dejo en compañía de los alumnos y con tu charla. Yo ahora me desaparezco. Iba primero la de POC, le había dicho a Natalia. A ver. Bien, muy amable. Bueno, buenas tardes a todos. Muy contenta y agradecida y honorificada. Un abrazo muy grande que estoy viendo a todos y especialmente al doctor Marón, su profesor maestro. Le mando un beso por la paciencia. Y bueno, vamos a ir de lleno ya al tema. No voy a llenarles tanto tiempo como el otro día y no tantos datos porque eso cansa bastante. Bueno, comenzando por EPOC y soporte nutricional, ustedes saben que el diagnóstico de POC no es fácil hacerlo porque se confunde bastante con asma y se realiza por la clínica, por sus antecedentes personales, por la espirometría sobre todo, que es lo que decide que el cociente de FEB1, es decir, del volumen expiratorio forzado en el primer segundo y la capacidad vital forzada es menor del 70%. De hecho, o sea, les he tomado examen a algunos de ustedes donde insistí sobre este cociente y lo normal es que sea mayor del 70%. Y eso es importante porque da una idea, sobre todo como screening, para poder determinar si el paciente tiene POC o no es POC. Y no es tan fácil tampoco, ¿eh? No es tan fácil hacer el diagnóstico. Bien, la siguiente. La clínica y la patología de POC lo he puesto sobre todo para que sepan que la respiración, el paciente tiene disnea, tos, broncorrea excesiva. La disnea puede no tenerla incluso, son los que son más graves. Hiporexia, síndrome depresivo. Se asocia mucho al síndrome depresivo, no solo por la hipoxemia tisular, sino porque estos pacientes sufren bastante cigarrillo y aparte por el problema que les trae. En general, uno de los factores principales de esto es el cigarrillo. Insuficiencia cardíaca adherida, usted sabe que es interesantísimo esto, sobre todo en los casos avanzados. La hipertensión pulmonar es un problema grave de pronóstico muy malo en el EPOC, porque justamente por el reacondicionamiento que tienen los bronquios y las arterias, la arteriola en su íntima, que aumentan para mantener el índice VQ justamente alrededor de 1, que es el que indica insuficiencia respiratoria. Estos pacientes entran en una remodelación pulmonar, vasoconstricción continua, progresiva, y eso trae hipertensión pulmonar de origen vasoconstrictivo, porque estos pacientes cuando llegan a esto no han dejado el cigarrillo. Apnea del sueño, hipertensión arterial como mecanismo adrenérgico de lo que significa justamente la insuficiencia cardíaca, reflujo gastroesofágico y justamente las internaciones de estos pacientes muchas veces es por una infección pulmonar del tracto respiratorio inferior. Eso lo paso un poco rápido porque haciendo un repaso, porque es muy importante. Bueno, esta es una pregunta muy fácil, como la otra vez, ¿qué considera un EPOC? Si es una sistémica, si es una enfermedad respiratoria, si es un proceso inflamatorio reversible, o es una enfermedad crónica no transmisible y reversible. Bueno, seguimos para el próximo, pensamos que es la D, es crónica, es reversible si deja de fumar, y si deja de fumar, justamente es muy posible que mejore muchísimo y puede quedar ahí parada la enfermedad y no progresar. Lo importante de esto, como ven, el tabaquismo es la causa principal, 85-90% de la hipertensión pulmonar, que trae
todo proceso pulmonar vinculado al EPOC y al tabaquismo, no tengan ninguna duda que es un proceso de inflamación y disfunción endotelial de la parte bronquial y de la parte del pulmón profundo, incluso después de los bronquiolos de 2 milímetros, es decir, el bronquiolo alveolar. Es decir, que el tabaquismo forma parte justamente de un trastorno de inflamatorio y antiinflamatorio, donde acá los neutrófilos y los macrófagos empiezan a emitir como torpedos proteasas que inhiben a la alfa-1 de la tripsina, destruyen a través del proceso, a raíz y a través del factor fibroblástico tisular, se produce la destrucción de los septum, la destrucción del neumocito 2 y 1, con disminución justamente del surfactante, y se transforman en verdaderas pelotitas sin ninguna elasticidad, y donde el proceso justamente de difusión alveolo capilar está muy, muy, muy comprometido. Pero lo importante de esto para la alimentación es que ustedes saben todos los músculos que influyen y que trabajan justamente en la respiración. El diafragma el primero, y después todos los serratos, los escalenos, los abdominales superiores, los intercostales externos, esternocleidomastoideo. Incluso al trabajar tanto para tratar de vencer ese trastorno alveolar, la energía que pierden es muy grande. Y esa es la relación que vamos a ver ahora, porque estos pacientes tienen tienen un desgaste energético muy grande. Además, ustedes saben, como dice el cuadrito, que no lo quiero evadir, todo lo que significa proceso de balance y tormenta de citoquinas pueden traer justamente por el toque justamente del factor 7 tisular, pueden traer microembolias y trombosis, que eso agrava muchísimo el proceso. No hace falta decirles que el tabaco no es solo lo que trae esto, aunque acá en el EPOC es fundamentalmente el tabaquismo, pero hay muchos procesos que traen justamente el proceso pulmonar. Estamos hablando de la pandemia que estamos y lo que significa el daño pulmonar. Aquí está un resumen muy chiquito de lo que acabamos de hablar, de las citoquinas mediadoras, la respuesta inmunitaria, la secreción de enzimas, la activación de los macrófagos, los linfocitos T, que se transforma prácticamente en un fenómeno autoinmunitario con memorias T. Por eso muchas veces cuando dejas de fumar, hasta 9 meses a un año, sigue trabajando la memoria inmunitaria y sigue el proceso autoinmunitario en el pulmón profundo. Linfocitos B con la secreción de inmunoglobulinas y complemento, con gran gasto de energía que puede llegar a la sarcopenia en la EPOC. Justamente, más gasto de energía de lo que entra. Y eso es lo que vamos a ver ahora. La alimentación uno siempre no se fija, pero está relacionada en el EPOC muy impresionantemente. Fíjense ustedes que la respuesta al pulmón profundo, lo acabamos de hablar, es básico. De citoquinas, la alteración de los neumocitos, falta de surfactante, disminución de la elasticidad alveolar, enfisema pulmonar. Gran consumo de energía, debilidad muscular del diafragma y los músculos accesorios. Me adelanté un poco a hablarles antes de que... Bueno, estoy energizada hoy. Estoy un poco preocupada porque después toca un tema que puede dar lugar a mucho espíritu crítico, pero no a ningún tipo de discusión, que ahora están de moda, las discusiones políticas, a eso no vamos a llegar. Bueno, la sarcopenia en el EPOC, fíjense ustedes, el EPOC, a través de los disturbios metabólicos que trae la inflamación sistémica, la difusión mitocondrial, sobre todo por la presencia de radicales libres, traen disminución. El que está con un EPOC avanzado no puede hacer actividad física, aunque la tenía que haber hecho antes. Puede llegar a la caquesia del estrés oxidativo, pueden ir a la sarcopenia. Importante que, por suerte, el 27 a 30% de los pacientes fumadores no hacen EPOC. No sabemos, porque parece que hay
hay una sensibilidad genética que debe haber. Hay gente que fuma, no, yo sigo fumando y no me hace nada. Bueno, es posible, de 27 al 30% no los ataca. Es causa importante de discapacidad, aumento del gasto sanitario, como ya habíamos hablado en la primera clase, y mayor riesgo de adquirir infecciones respiratorias. Hay una encuesta muy grande que se hizo entre el 2014 y 2016 en las principales ciudades del país, que abarcaron a más de 900 y pico de pacientes, donde se vio que el 89% de espirometría daba un EPOC leve, el 50% más o menos espirometría moderada, 9.6 severa y 0.8% por suerte muy poco, muy severa. Fue hecho por la asociación Emilio Coni, que es una asociación, bueno, interesante y de confiar. Fíjense ustedes, hay muchos de los pacientes, casi la mitad, no sabían que tenían EPOC, hasta que no se le hizo el estudio respiratorio. Se estima hoy por hoy, en el año 2020, que es lo último que pude sacar, que más de 12.3 millones de argentinos padecen EPOC, con elevada tasa de subdiagnóstico y errores diagnósticos. Le dicen que es asma, le dicen que son nervios y resulta que es EPOC. Bueno, vayamos justamente al tema que nos interesa, a lo que nunca... Nosotros hemos tratado con la doctora Gacé de tomar acá la parte alimenticia de estos pacientes, porque uno como forma parte de la vida y corre y las grandes ciudades no se ocupa de qué se tiene que alimentar. Entonces los mismos médicos hemos subvalorado esta alimentación. Y en el EPOC, en este caso, es muy importante. Considerar que el profesional de atención primaria es el que informa a la autoridad de la mayoría de los pacientes. El enfermo va a la guardia, no va porque tiene EPOC. El paciente va porque está con una infección, está porque mucha disnea, porque tiene fatiga, porque está cianótico o eritrocianótico. Entonces va a la guardia y el primero que lo ve es el médico de atención primaria, el clínico. El 50% de los pacientes hospitalizados padece pérdida de peso y el otro porcentaje se presentan obesos con peso normal. Si es obeso, bueno, ahí no podemos evaluar, pero la mitad, pérdida de peso. Hay un lema general en nutrición. La pérdida de peso disminuye la calidad de vida, no voluntario, obvio, y aumenta la mortalidad y la enfermedad de nuestros pacientes. La EPOC se asocia a un aumento del metabolismo muscular respiratorio, ya lo hablamos, todos los accesorios, la inactividad, la ingesta energética limitada, vamos a ver por qué, una inflamación sistémica, el problema inmunitario que tiene en el pulmón profundo, y muchas veces para los ataques agudos, justamente, que tienen nuestros pacientes de edema y muchas veces tienen sibilancias y tienen contracción bronquiolar y contracción bronquial, se le dan corticoides. Nada bueno para la parte nutricional de estos pacientes. Nada bueno. Si me perdonan, voy a tomar un poquito de agua porque el otro día terminé muy seca. Estrecho vínculo entre la función respiratoria y la nutrición. Perdón, no, vamos al anterior. No lo quiero asustar con el ciclo de Krebs. El descenso de peso de mal pronóstico. El catabolismo proteico no es intenso. Porque, ¿qué pasa? Lo sustituyen el sustrato, que es más fácil justamente de tomar, la energía de las grasas. Quiere decir que estos pacientes van justamente tomando energía del aparato o de la parte grasa del paciente. Se dan cuenta de lo que le está pasando, que está pasando a la parte grasa. Van adelgazando mucho. En el EPOC avanzado retienen anhídrido carbónico. ¿Por qué? Porque la difusión alveolar en el alveolo se ha hecho muy comprometida. Los septum están deteriorados. La remodelación bronquial y bronquiolar está al tanto, que es peor el remedio que la enfermedad justamente para mantener el índice BQ. La insuficiencia ventilatoria que conlleva la insuficiencia ventilatoria, por lo cual estos pacientes, la relación CO2-O2, es decir, el cociente respiratorio llamado CO2-O2 de intercambio respiratorio, es la cifra normal de 0,7 a 1. En estos pacientes, cuanto más alto, como ustedes ven, por razonamiento matemático, mientras el numerador sea más alto, el paciente va a estar peor, porque está aumentando la CO2, o porque disminuye el O2 en el intercambio respiratorio. Con la dieta hidrocarbonada, el cociente asciende. Ahora vamos a ver por qué.
No así con la dieta grasa que tiende a descender. Por eso, en la forma general, artesanal, en el paciente que tiene POC, y sobre todo el paciente que está muy comprometido, porque el POC normal no tiene que hacer ningún cambio en la dieta. No se asusten los que fuman y fuman poco y no tienen EPOC, pueden tener una dieta normal. Esto para los pacientes, justamente, que por eso estamos acá, que tratamos al paciente que tenemos que internar, el paciente grave con EPOC. Disminuir el hidrato de carbono al 25 al 30%, que siempre es, yo siempre dije 50, 30, 20, bueno, acá no es 50, 30, 20, es 25 al 30%, aumentar los lípidos del 55 al 60 y las proteínas mantenerlas en lo posible al 20%. El metabolismo proteico es muy importante que se mantenga. Fíjense ustedes, metabolismo del ciclo de Krebs, las proteínas y los carbohidratos y los lípidos van al ciclo del tricarboxílico de Krebs. Fíjense, el ciclo de la glucosa, la cantidad de CO2, aquí está me había dicho Natalia me había dicho de la flechita. El puntero, fíjese, cómo la cantidad de CO2 a través de los lípidos, a través de los proteínas que se forman, el cociente respiratorio baja mucho, no conviene. Y las proteínas, con la niacina, con los compuestos aminados, también pueden aportar algo, pero poco. Esto es importante, el ciclo de Krebs es la base, justamente, de que nosotros tenemos que cuidar el cociente respiratorio en estos pacientes. La dieta alta en grasa, claro, no le vamos a dar pan con manteca, le vamos a comer grasa, come toda la grasa, comete asado, comete... Eso para todas las patologías y para la vida normal de todos nosotros, fumen o no. La dieta en grasa tiene que ser poliinsaturada. Ácidos grasos monoinsaturados, como justamente el aceite de oliva en general, en los omega 3 que están en los pescados grasos, los pescados de mar, baja en hidrato de carbono, disminuir el consumo de oxígeno y la producción de anhídrido carbónico en los retenedores. Justamente los famosos retenedores en el EPOC, ustedes lo dividen cuando estudiaron EPOC, en los retenedores y no retenedores de PCO2. Bueno, en los retenedores hay que tratar justamente por los trastornos de difusión de aumentar un poco las grasas de este tipo, disminuir los hidratos y mantener las proteínas. De todo modo, desgraciadamente, en los EPOC avanzados, el índice de masa corporal mejora, pero no los índices respiratorios. El paciente puede mantener la disnea igual. Uno de los índices es la disnea. Por eso, las conductas preventivas y nutricionales son muy importantes. La cesación del tabaquismo en grupos de ayuda o terapia individual. Tenemos en todos los hospitales grupos de ayuda. Yo estuve en el Hospital Rivadavia, que estoy, ahora no voy por razones de riesgo, que creamos el primer grupo antitabaco y justamente de terapia de ayuda. Y les tengo que decir, desgraciadamente, no tuve gran éxito, ni con los médicos, ni con los pacientes que se presentaban. Además del alcoholismo, tuve poco éxito. Pero bueno, hay que seguir luchando. Ejercicio de rehabilitación respiratoria, señores, ejercicio de rehabilitación respiratoria. Reparación diafragmática con opresión de la parte epigástrica, hay que tomar en forma individual, si es posible con kinesiólogos respiratorios. Esa medicina del deporte es muy importante porque pacientes que han fumado se han rehabilitado y ahora son atletas. Y justamente con índices respiratorios normales. Los ejercicios son importantísimos. La dieta que ya hablamos, las nueces y semillas de girasol ayudan para los ácidos poliinsaturados, para los ácidos grasos poliinsaturados, aceite de maíz y aceite de soja. Y como siempre, como vamos a ver en todas las patologías, incluso lo que vamos a ver después, la fruta, la verdura, los beta-carotenos como antioxidantes, las carnes rojas y de pollo reguladas por la grasa, justamente. El pollo hay que cocinarlo sin la grasa, no que después le sacas la grasa después que lo cocinaste, no, porque la grasa que fue cayendo con el calor fue cayendo sobre la carne, y cuando te comes la carne te estás comiendo la grasa de la piel, para lo cual
Esto parece medio cocinero de la televisión de cocineros argentinos, ¿no? Parece Doña Petrona, pero es importantísimo porque ahora cocinamos todos, más en esta época, y es importante tener estas pequeñas cosas artesanales que hacen justamente a la calidad de vida. Y los datos de carbono escasos, sobre todo en las épocas avanzadas, seguimos. Puede dar un poco a la risa, pero es bien científico. Tenemos el índice de Bode. Fíjese estos 4 índices que se toman en cuenta, que es muy interesante: el índice de masa corporal, el FEBU1, sí, la disnea y la caminata de 6 metros. Se los divide, hay un score, como ustedes ven, 0, 1, 2 y 3. Cuanto más da de puntaje el índice de masa corporal, el 2, 3 ni lo ponen, porque más de 21 ya, más de 25 y 30 y menos de 19 también es malo también. En estos pacientes agrava justamente el estado. El FEBU1 que va aumentando, que va disminuyendo el FEBU1 justamente, van disminuyendo la cantidad de aire expirado en el primer segundo, la disnea, que de 0,1 pasa a 4, y los 6 metros que prácticamente no los pueden caminar. Y 0, 1, 2, 3, según los metros que camina. Eso es muy lindo hacerlo porque es básico, y en el consultorio donde uno está lo puede hacer perfectamente, o se lo hace hacer en la casa, porque nosotros vamos a ver en las planillas que le hemos pasado, las 3 planillas de tamizaje y de control de estado son tan fáciles que el mismo paciente, salvo el FEB, lo puede hacer solo. Como conclusión del soporte nutricional, la disminución de peso en el EPOC es de mal pronóstico, es decir, que le faltan nutrientes, le falta energía, no tiene fuerza, no tiene diafragma. Estos pacientes en la contingencia de una intervención quirúrgica es un desastre, porque no pueden sacarlo del respirador porque el paciente no tiene buena respiración del músculo fundamental y de los accesorios. Fíjense ustedes, este es un sacado de internet, el soplador rosado, el pink puffer, y el congestivo azulado, el Bud Water. Pero voy a pasar a mostrarles, no en internet, por suerte, cuando les tengo que confesar, cuando yo hice el curso de medicina interna, que ustedes están cursando, que era 2 años, ahora son 3, presenté, no me acuerdo si como trabajo de investigación, el EPOC en el paciente. Estos son pacientes reales que por suerte hace años que no los vemos. El pink puffer es el paciente sarcopénico, porque algunos tienen tendencia a no tener energía, a no tener nutrientes, a no tomar proteínas. Es el eritrocianótico, fíjense cómo está adelgazado, no había color en ese momento, no había celulares, se sacó sin color, y fíjense la nariz que está medio morada, el color eritrocianótico del paciente que después falleció, y la de abajo, que es una paciente que tenía hipertensión pulmonar, fíjense, botaga de azul, eritrocianótica, tenía edema por todos lados, tenía infiltración, tenía hasta justamente maniobras hepáticas positivas y irritación yugular positiva. Estos pacientes estaban y algo sucede con mi trabajo de investigación. Y les quiero mostrar las placas. Por poco vemos las placas. Fíjense lo que es una insuflación pulmonar, de lo que es 2 globos con bien descenso de los diafragmas, que ni los vemos, aplanados y ni se ven casi, y bien englobados. Y fíjense ustedes que se ve acá, fíjense esto, porque acá viene el botón aórtico, y fíjense que esto, no hace falta que les diga. Y después vienen los bigotes de la pulmonar, de la hipertensión pulmonar. El que no tiene nada no se lo traje, porque ese no tiene nada. Este paciente ya tiene una insuficiencia cardíaca producto del EPOC. Bilateral y con un gran VI que le toca la pared, parece un corazón mitral.
Fíjense ustedes, la hipertensión pulmonar acá, fíjense esto, impresionante, botón pulmonar, y con exudados alveolares en las bases, porque este paciente además no tiene